A mediados del año 1990, Irak invade y toma posesión sobre el territorio de Kuwait. Las Naciones Unidas ultimaron a Irak para que se retire y ante la negativa se organizó una fuerza mundial para liberar a Kuwait. La operación, que se inició el 16 de enero de 1991 y culminó el 1 de marzo de ese mismo año, tuvo como finalidad demostrar al mundo la importancia de contar con un organismo como las Naciones Unidas o la ONU para mantener la paz y el orden en el mundo. Sin embargo, lo único que demostró fue el liderazgo de los Estados Unidos como potencia mundial hegemónica a partir de ese momento, desdibujando el rol de la misma organización que pretendían exaltar. No obstante, a partir de ese hecho se iniciará una serie de eventos con el fin de resaltar la importancia de la Organización Mundial Unificada. En los siguientes pasos irían por la cultura y los valores. De esa forma se realiza en el año 1992 la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se comienza a delinear la proclama conocida como Carta de la Tierra, que no pudo ver la luz en ese momento, como se había pensado, pero lo hará en el año 2000. La misma encierra toda la postura ecologista de la que venimos hablando. En el año 1994 se realiza la Conferencia de Cairo sobre Población Mundial y Desarrollo, con la finalidad de imponer como necesidad la legalización del aborto en todos los países. El fracaso de la misma hace que lo vuelvan a intentar al año siguiente en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Y si bien vuelven a recibir un revés en lo inmediato, dejan instalada la idea que el aborto liberaría a la mujer de ser madre en tiempos inoportunos. Estos primeros fracasos dejan a las claras que el tema o los temas debían trabajarse desde la ingeniería social, a más largo plazo y esperar el momento oportuno. Por tanto, esa década se abocaron a controlar todos los medios de comunicación para introducir los nuevos valores, ya no solo a través del cine, sino por medio de agentes de comunicación, sean noticieros, telenovelas y series que transmitían de manera implícita estos nuevos valores convenientes para el nuevo orden mundial. Solo por tomar un ejemplo, en el año 1994 se lanza en Estados Unidos y de allí al mundo la serie llamada Friends o Amigos, de extraordinaria calidad en sus guiones y actuaciones, que la convertirán en una de las más influyentes en los jóvenes y en la sociedad en general, introduciendo gran cantidad de estos nuevos valores de forma inocente y picaresca, aunque de manera muy efectiva, de tal forma que en los 10 años que duró la serie permitió ir realizando un cambio de mentalidad y de hábitos en las nuevas generaciones. No fue la única, pero sin duda sí la que sobresalió en todo sentido. La música lentamente perderá el protagonismo social que tuvo en las décadas anteriores, cayendo en calidad pero ganando en diversificación, aturdimiento y tecnificación. En el año 2001, el atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos dará lugar a que este país se convierta en la policía del mundo, convirtiendo la cultura musulmana en una amenaza mundial. Sin embargo, el crecimiento que experimentó China en esa década lo encumbrará como una nueva potencia que disputará la hegemonía norteamericana. Tras la muerte del Papa Juan Pablo II en el año 2005, con la elección de Benedicto XVI, que continúa la misma línea de su antecesor, pero muy celoso del cuidado de la doctrina, función que venía cumpliendo hasta ese momento, provoca una reacción mediática con el fin de desprestigiar la institución eclesial. Por tanto, se dan a conocer una serie de abusos ocurridos en la Iglesia por parte de varios sacerdotes. Los hechos fueron ciertos y están muy relacionados a la infiltración masónica dentro de la Iglesia, ya que no solo ocuparon lugares dentro del clero, sino que también influyeron en la modificación desde la década del 60 en reglamentos y constituciones, donde relajaron exigencias, notándose, por ejemplo, en la aceptación de los miembros para ingresar a la vida consagrada. Y en determinados lugares, como ser en los Estados Unidos, cuando se quiso dejar de lado a postulantes porque sus tendencias y conductas eran de dudosa claridad, sintieron la presión de organismos internacionales vinculados a los derechos humanos que terminarían torciendo las decisiones tomadas, con las consecuencias que luego hubo que lamentar. Hay que tener en cuenta que de los abusos denunciados, en un 98% pertenecen a conductas homosexuales, y sé que también es bajo el porcentaje de pederastia. Incluso son bajos si los comparamos con los porcentajes denunciados en otras organizaciones. Pero a pesar de eso,
hay que reconocer que existieron, que no se supo manejar y por lo tanto en un primer momento se manejó muy mal. Pero también hay que reconocer que la prensa esperó el momento adecuado para dar la estocada, afectando solo a la Iglesia y no a tantas otras organizaciones que la superarían en número y escándalo. Pura ingeniería social. Sin embargo, y a pesar de todo lo expresado, y siendo dentro de la Iglesia un porcentaje pequeño dentro del clero los que incurrieron en estas aberraciones, mancharía a toda la Iglesia por igual y demonizaría la imagen sacerdotal y especialmente la del sumo pontífice. A pesar de que su postura fue implacable frente a estas situaciones, pero hay que reconocer que su poco carisma comparado con el de su antecesor también le jugó en contra. Desde los años 90 se venía trabajando de la manera que fuimos describiendo en incorporar valores anticristianos con el fin de legitimar prácticas como el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, el sexo fuera del matrimonio, como también el ocasional, la desacramentalización del matrimonio, la fertilización artificial y el alquiler de vientres, la manipulación genética, la despenalización del uso de las drogas, entre otras cosas más. Algunas que ya venían siendo trabajadas desde los años 70 y tuvieron inmediata aceptación. Otras fueron más resistidas, pero en estos últimos 15 años estas resistencias comenzaron a ir cediendo lentamente en los distintos países debido al trabajo realizado con las nuevas generaciones y a que los medios atribuían la culpa de esta resistencia a una iglesia que había perdido la moral frente a los hechos denunciados. Por otro lado, si bien desde la década de los 90 comenzó a tildarse de anacronismo la división de la sociedad entre ideologías de derecha e izquierda, algo que la mayoría de la población creímos en un determinado momento, la que nunca defeccionó en perder su identidad fue la izquierda. Y si bien se consideraba a estos grupos como un reducto social anacrónico tendiente a desaparecer, en realidad estos mismos tenían una misión y lo fueron realizando con éxito. El que 30 años después, sin duda tenemos que reconocerlo. Su tarea consistió en generar grupos de nuevos oprimidos sociales, darles identidad a través de relatos que, aunque falaces, sean convincentes e inspiren un espíritu combativo con el fin de mantener a la sociedad en una permanente división, conflicto y desánimo, socavando sus valores religiosos y su cultura nacional. De esta forma, y luego de un meticuloso trabajo, encontramos entre los nuevos grupos de oprimidos a el feminismo, que marca una lucha de la mujer contra el hombre como si no fuesen complementarios, sino rivales en sus intereses. La ideología de género, que no reconoce la sexualidad natural, sino que cada uno construye su objeto de placer sexual. Por lo tanto, puede haber cualquier acepción imaginable. El ecologismo. La naturaleza no está al servicio del hombre, sino que el ser humano debe estar sometido a la misma, cambiando hasta sus hábitos de vida y alimentación. El indigenismo. Traer nuevos rituales y exigir derechos contrapuestos a la organización estatal nacional existente. El inmigracionismo. Alentar inmigraciones masivas que invadan y destruyan los valores de las naciones. El racismo, similar al indigenismo, acusando de intolerantes las costumbres nacionales y generando culpa y desprecio por estas y por la propia historia nacional. Estas son solo algunos de los más importantes grupos creados. La forma de llegar a la sociedad y buscar adhesión consiste en partir de casos particulares y generalizarlos. Por ejemplo, toma la problemática de las mujeres golpeadas por hombres, algo ciertamente injustificable en cualquier caso, pero generaliza las causas y las consecuencias a través de un reduccionismo, por el cual establecen que todos los hombres son maltratadores naturales de la mujer, por lo tanto, potenciales enemigos. Hay que tener en cuenta que estas ideas son sostenidas y financiadas sus campañas y propagación por los grandes grupos de poder, a través de sus fundaciones. Es paradójico, supuestamente la izquierda iría contra estos grupos de poder. Sin embargo, aquí vemos la funcionalidad de la nueva alianza, la centroizquierda, porque justamente los nuevos oprimidos están en función de los intereses y de las finalidades de los centros de poder. Aunque parezca absurdo, la impronta corporativa que se le da a estos eslogans bajo un espíritu combativo hace que frente al deseo de pertenecer a grupos que les den identidad, sobre todo los adolescentes o los marginados de la sociedad,
sumen su adhesión. Y pasado el tiempo, con una historia ligada, es muy difícil aceptar una reflexión y cambiar a una postura más racional. Otro ejemplo que acabamos de pasar con respecto a esto es el Black Lives Matter, donde magnifican un hecho puntual y movilizan a toda la sociedad para lograr otros objetivos como desestabilizar un gobierno y demonizar y socavar la autoridad de las fuerzas de seguridad. Todos estos reclamos son bien recibidos por la centroizquierda en cualquiera de las dos vertientes que mencionamos con anterioridad, y además colabora con estas políticas desde la legislación, favoreciendo los intereses de estos grupos en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Un ejemplo de esto, por lo menos, de lo que conozco en mi país, es el garantismo judicial, que presume la inocencia del delincuente y convierte en victimario a la víctima, favoreciendo a la delincuencia e inseguridad. No podemos dejar de mencionar la nueva revolución tecnológica que vincula la tecnología con la vida, más allá de toda ética y moral, en la que encontramos, por ejemplo, el transhumanismo, que no se queda solo con la utilización de la ciencia y de la técnica para combatir enfermedades, sino que también apunta a la aplicación tecnológica en el cuerpo para mejorar rendimientos, capacidades y la extensión de la vida buscando inmortalidad. En la misma línea está la manipulación genética o biogenética para la fabricación o modificación de seres vivos, mezclar genes entre especies e incluso modificar el genoma humano. La fabricación de robots que cumplan con funciones que hasta ahora solo podía realizar el ser humano, lo que veíamos en las películas de ciencia ficción como La Guerra de las Galaxias, ya están dentro de la posibilidad de dejar de ser ficción. También podemos mencionar la inteligencia artificial de las máquinas, que por medio de algoritmos permite procesar la información obtenida y arribar a conclusiones, tomando muchas veces la información que nosotros mismos les suministramos a través de las redes sociales, como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, por mencionar algunos, siendo capaces de llegar a conocernos mejor que nosotros mismos y jugar con eso. Esto es lo que ya se está utilizando en China. Ellos cuentan con sus propias redes sociales y con la implementación de cámaras que le permiten el reconocimiento facial, lo que a su vez puede suministrar más información de la que suponemos, como por ejemplo captar nuestro estado de ánimo, y de esa forma logran un mayor control sobre cada persona. En ese país se está intentando eliminar la moneda, reemplazándola por una especie de créditos que permiten el intercambio de bienes y se suman o restan en la medida en que la conducta se adecue al comportamiento esperado por el Estado. Todavía no se ha implementado en todo el país, pero sí en varios lugares. Por lo tanto, nuestra condición de vida dependerá de acuerdo al beneficio otorgado al Estado. Y esto está siendo seguido muy de cerca por los centros de poder mundial, quienes a futuro desearían manejar los estados a través de un gobierno único. Además, esto tuvo y sigue teniendo sus pruebas de campo en los reality shows, de los cuales todos somos invitados y participamos alegremente de ellos. Me refiero a los reality shows que inundaron la televisión abierta desde el inicio de este siglo. Por mencionar un solo ejemplo, con el que se iniciaron fue el llamado Big Brother o Gran Hermano. Estos realizados en todo Occidente no solo sirvieron para estudiar conductas sometidas bajo un control, en este caso de las cámaras, mientras todos participábamos inocentemente como jueces, sino que además para modificar nuestras perspectivas a la hora de analizar y juzgar esas conductas. Y de esta forma uno puede ver cómo en los primeros shows los ganadores eran los que sus conductas se acercaban a nuestros valores, pero a partir de allí los conductores y comentaristas empezaron a realizar programas exclusivos en torno al reality, imponiendo otras reglas de juego para que realicen los participantes y juzgue la gente, apartándose de la ética y privilegiando conductas impropias bajo el mote de estrategias de juego. De esa forma lograron en 10 años que los elegidos o ganadores no sean los que se ajustaban a la moral tradicional, sino a la nueva moral vendida desde estos programas, logrando así una subversión de valores. Por último, debemos tener en cuenta que por más que intentaron quitar la fe en la vida del hombre, aunque tuvieron y siguen teniendo éxito en la tergiversación de los valores y en la infiltración en la iglesia, la fe no pudieron eliminarla. Razón por la cual desde los años 90 vienen trabajando en una nueva idea, conformar una religión única bajo el nombre de New Age o Nueva Era,
que asuma a todas, es decir, un sincretismo que, en lugar de llevar a la verdad, conduzca a la confusión. De esta forma, se confunde a la persona de Cristo con la de Buda, por ejemplo. Introducen significativamente las ideas orientales, como la reencarnación, un lenguaje que utiliza la palabra energía para reemplazar la de bendición, gracia u oración. Lo mismo ocurre con las técnicas, por ejemplo, del yoga o el reiki, que son vendidas como técnicas corporales para un beneficio físico, cuando en verdad pertenecen a rituales de adoración a deidades, que para los cristianos que creemos en la existencia de un solo Dios, la referencia deidad siempre está relacionada a los ángeles caídos o demonios, que aspiran a convertirse o por lo menos ser tratados como dioses, y que al operar otorgan un beneficio siempre a cambio de algo. También promueven la conexión con espíritus a través de mediums, vinculándose nuevamente así con demonios. Y del mismo modo están las constelaciones familiares o ancestrales, que no dejan de ser una puerta abierta a las posesiones diabólicas, entrando, por cierto, en un juego peligroso, a lo que podemos sumar la astrología y tantas otras ideas que circulan y nos vinculan con entidades peligrosas. Por otro lado, se iguala a las religiones como si fuesen solo distintas identificaciones culturales de una sola fe, minimizando las diferencias como si fuesen distintas visiones de una misma creencia, observadas desde distintas ópticas. Nada más falaz que eso, que además, si realmente fuese así, no tendría sentido para los cristianos el mandato de Cristo de bautizar y evangelizar, porque no sería necesario, es decir, nos habría dado un mandato ridículo y sabemos que eso no es así. En definitiva, la New Age toma la idea de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios y lo invierte, permitiéndonos crear a Dios a nuestra imagen y semejanza, que a su vez esté a disposición de nuestras necesidades y caprichos, es decir, tiene todas las obligaciones para con nosotros y nosotros ninguna para con él. Para explicarlo de otra forma, se trata a Dios como si fuese un genio encerrado dentro de una lámpara, que en lugar de flotar para que salga, se le reza, y lo libramos así quizás, no sé, de un aburrimiento, y por lo tanto queda en deuda con nosotros por ese hecho, y debería cumplir con nuestros pedidos. Si lo hace, se le volverá a utilizar la misma técnica, pero si no lo cumple, lo condenamos a su aburrimiento o encierro y no le volvemos a rezar, como si fuese un castigo. Y aunque parezca ridículo, uno ve que así se actúa. En definitiva, es también lo que nos ha hecho crear la New Age, con todas sus aristas, imposible poder detenernos ahora en todas ellas. Por supuesto que detrás de todo esto está la masonería actuando a través de los grandes grupos de poder, principalmente, como venimos mencionando, el Club Bilderberg, manejado hasta el año 2015 por David Rockefeller, pero tras su fallecimiento todavía no apareció un líder natural que lo suplante, aunque en la disputa se encuentran personas como Bill Gates y George Soros. Así todo, la misma continúa funcionando y marcando agenda para la concreción de un plan final. El mismo consiste en la implantación de un gobierno único con poder real a través de las Naciones Unidas, lo que vienen ensayando desde hace tiempo detrás de una metodología en concordancia con el modelo chino, para lograr un control efectivo de la población que permita llevar a cabo sus intereses de poder. Por lo tanto, la población no puede continuar creciendo al nivel demográfico como lo viendo haciendo hasta ahora, sino que tiene que haber un decrecimiento al estilo malthusiano, pero no por la carencia de alimentos y recursos como creía este pensador, sino para llevar un control efectivo de la población y no dejar nada al azar que pueda poner en peligro o amenazar la hegemonía del poder que ostentan. Increíblemente, esto fue visto por un escritor llamado George Orwell, un comunista que ve esta realidad y sale de este pensamiento advirtiéndonos con dos libros. Uno muy chiquito que ya citamos, llamado Rebelión en la Granja, y otro mucho más grande, profundo y certero, llamado 1984, donde planteaba que con el comunismo culminaríamos con un mundo tal cual se está intentando implementar ahora. Por eso, muchos llaman a estos días tiempos orwellianos y no se equivocan. Mientras que la Virgen, en sus apariciones, nos habló de los errores de Rusia, entiéndase como comunismo de esa época, que se implantarían en el mundo. De esta forma, vemos, lamentablemente, cómo están triunfando estas ideas,
todas con una característica en común, el relativismo. Por lo tanto, observamos aquí el inobjetable triunfo del nominalismo. Con esto vamos a volver a ver el cuadro que venimos observando sobre el orden jerárquico de la vida. Y vemos cómo se está realizando la última rebelión, donde se rompe con lo natural y todo queda reducido a la materialidad, como si no fuésemos más que cosas o objetos. En la medida que la vida, desde su concepción a través del aborto, puede ser comercializada, o que a través del transhumanismo se puede tratar el cuerpo como si fuese plastilina, o la ideología de género, en el mismo modo con la sexualidad, donde el ser pasa a depender de la materia y ésta está sujeta a transformaciones y a la utilidad comercial. Hoy ya está anunciado, en forma sutil pero concreta, el tiempo pautado para la realización de un gobierno mundial, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El primer ensayo ya lo hicieron en Europa, desde el final de la guerra, a paso lento, pero apuntando a una globalidad, con la llamada Comunidad Europea, derribando las fronteras económicas e implementando una moneda única. Hoy ya no es Europa, ni siquiera Occidente, hoy es el planeta, para el cual están poniendo y terminando de armar los cimientos. Aquí se comprende los ajustes económicos, las divisiones político-sociales, bautizadas como grietas, y que no se limitan a actuar dentro de las fronteras, como por ejemplo en los movimientos de protesta, saqueo y destrucción en Latinoamérica en la segunda mitad del año 2019, con mucha significación en Chile. Y como ya explicamos, la inseguridad social y el beneficio a determinados grupos en perjuicio de la sociedad en general. Así es como venimos explicando con la subversión de valores, implantando la cultura de la muerte, que exalta una vida hedonista generando un vacío espiritual, cuyas propuestas para llenarlo conducen indirectamente a la muerte, mientras que por otro lado también conducen a la pérdida de identidad con el derrumbe de los estados nacionales. Todo esto beneficia a los propios intereses de estos grupos de poder. Todo tiende a la generalización del caos dentro de cada país, con el fin de predisponer a las sociedades a ver con buenos ojos la propuesta de un gobierno mundial, cuyos lineamientos se reparten en Davos cada año. Este año 2020, con el lanzamiento de un virus que, aunque peligroso, de baja letalidad, pero esta incrementada en personas de mayor edad, no es más que la puesta en práctica de otro gran hermano, pero a nivel mundial. Algo que no solo venían planificando, sino que, por ejemplo, a través de Bill Gates, anunciando los 4 vientos desde hace algunos años. Y con pruebas pilotos, porque todo tiene su prueba anterior, como por ejemplo lo fue la gripe porcina o la aviar, entre otras más letales, pero también más circunscritas. Finalmente, en el año 2020, se deciden hacerlo realidad y de esa forma estudiar las conductas y comportamientos humanos manipulados a través del temor con el fin de alcanzar un control efectivo. Además, por supuesto, de arrasar con la pequeña y mediana industria, siendo las grandes empresas las únicas beneficiarias durante este año con importantes incrementos en sus dividendos. De hecho, en estos grupos hoy hablan del gran reinicio, es decir, a través de la proyección de un nuevo gobierno con nuevas variables económicas y tecnológicas bajo el paraguas ecológico, borrar todo el pasado y comenzar nuevamente desde estos nuevos parámetros establecidos. Finalmente describiré cómo ven el futuro los miembros de estos grupos de poder al que le ponen tanto ahínco en este proyecto. Sería una suerte de paraíso terrenal, es decir, despojado del espíritu, todo fundamentado en la materia. Con la utilización de la tecnología, lo que ya hablamos, el transhumanismo y la biotecnología, lograr no solo la inmortalidad, sino la juventud permanente. Totalmente hedonista, sin nacimientos. De hecho, hablamos de la Agenda 2030, pero en las proyecciones al 2300 es que la población se haya reducido a 2.000 millones de habitantes, es decir, 3 o 4 veces menos que ahora, viviendo sin problemas. Si ocurriese alguna muerte, se sustituye con la manipulación genética, es decir, los seres humanos serían todos estériles, porque no habría necesidad de concebir, pero sí de gozar de la sexualidad, que eso es, por supuesto, distinto. Sin el patrón familiar, viviendo sí en comunidad de puertas afuera, pero en soledad de puertas adentro, totalmente robotizado,
para los trabajos, quehaceres domésticos y también, si es necesario, para romper con la soledad personal. Un pequeño grupo se encargaría del gobierno, el resto de disfrutar y gozar. Hollywood ya lo viene contando en sus películas, como Inteligencia Artificial o Wall-E, por mencionar solamente algunas, ya que de alguna forma muestran todo este mundo descripto, ideas que llegan a través de la religión que llaman cientificista. Y por supuesto, la idea de habitar en un espacio o poblar otro planeta cuando sea necesario también abandonar este. En lo personal, cuando en el año 2018 las dificultades económicas llevaron al gobierno a buscar liquidez en el FMI a través de un préstamo muy beneficioso en relación al mercado, estos acceden a otorgar el crédito a cambio de llevar un plan que permita la legalización del aborto. Algo que no tendría ningún tipo de coherencia si previamente no hubiésemos dado toda la explicación que venimos haciendo en esta charla. De esa forma, el gobierno que, conociendo la opinión de la mayoría de sus votantes contraria a esta medida y habiéndose pronunciado previamente como contrarios al aborto, se vieron obligados a llevar el tema al Congreso. Se produjo entonces un duro debate en el que, gracias a Dios, se terminó rechazando la legitimación de un genocidio de seres inocentes. Sin embargo, la sensación al día siguiente de la votación en el Congreso no era que se le había puesto punto final al tema del aborto, sino que solo se había logrado posponer algo que se iba a terminar imponiendo tarde o temprano. Esa sensación me sonó como una alarma interna que me quitó ese estado de aburguesamiento con respecto a mi estudio y mi compromiso con la historia. Decidí entonces volver a abocarme a aquellos primeros estudios que me habían convertido en profesor, pero ahora tratados con la experiencia de muchos años de docencia y estudios más parcializados. No me llevó mucho tiempo en descubrir esta realidad en la que estamos imbuidos los seres humanos. Peor fue aún descubrir cómo los defensores de los nuevos valores eran en su mayoría jóvenes, no todos los jóvenes, pero sí una gran mayoría. Por lo que el imponer los nuevos ideales no era más que una cuestión de tiempo y humanamente es imposible revertir esta situación. Pero como hombre de fe, sé que lo que humanamente no se puede hacer está Dios para encauzar las cosas. Por lo tanto, entendí que una intervención divina no estaba lejos de producirse. Ahora la pregunta que me surgió sería el ¿cómo sería? Intentar encontrar esa respuesta me llevó a conocer los mensajes marianos, sobre todo, como ya explicamos, los de los 2 últimos siglos. Y estudiando estos me encuentro que lo que nos dice María ya estaba revelado en las Sagradas Escrituras, no exclusivamente, pero sí especialmente en el libro del Apocalipsis. Y que la Virgen María lo que hace es alertarnos y echar luz a esos pasajes de difícil comprensión. Para más, como ya dijimos también, el demonio, luego de 1000 años de estar encadenado tras su derrota con Cristo, fue liberado por 1000 años para poner a prueba a la esposa de Cristo, la Iglesia. Pero que sí, tenemos en cuenta que Cristo fue crucificado en el año 30, el demonio fue liberado alrededor del año 1030, y por lo tanto, alrededor del año 2030, se terminaría su tiempo para actuar con poder. Por lo tanto, nos estamos acercando a ese tiempo, y su furia y su acción están en pleno acecho. Esto además está siendo revelado por los exorcistas, por lo que sin duda se vienen años convulsionados, como también la intervención divina está cerca para revertir esta realidad. Pero para explicar esto lo haré en mi nueva charla, y de esta forma terminar de explicar, por lo menos, cómo yo comprendo lo que estamos viviendo en la actualidad. Espero que esta charla haya servido para dar luz a lo que vivimos en la modernidad, esta civilización de 1000 años en la que ya llevamos casi 800. Y estamos en su pleno apogeo, pero que sería complicado que se extienda por 200 años más. Con respecto a la tribulación, dice Jesús en un determinado momento que si no se acortaran los tiempos, nadie podría sobrevivir. Yo creo que también esa frase aplica en estos momentos que empezamos a vivir en esta civilización. Por último, y como cristianos que vivimos esta modernidad bajo el sistema capitalista, hoy en manos de la centroizquierda o bajo los valores socialistas o marxistas, creo yo que el secreto no está en intentar derribarlo, sino en evangelizarlo y convertirlo. Quizás ahí esté nuestro desafío.